Entonces, como primera medida, pues lo que nosotros tenemos que aprender es cómo hacer para nosotros configurar el Arduino y el micro. Para nosotros trabajar con el micro, vamos a utilizar este programa que se llama Pix Compiler. Entonces abrimos acá nosotros el programa. Y él apenas abre, nos va a mostrar esta pantalla. Este es un archivo que yo tengo que había trabajado antes. Pero entonces si nosotros, es la primera vez que nosotros lo abrimos, entonces él simplemente se nos va a aparecer así, de esta manera. ¿Cuál es la ventaja que tiene este programa? Que él me permite a mí directamente poder configurar el archivo .h para nosotros hacer la programación del micro de una forma muy intuitiva. Directamente él nos va guiando por todo lo que nosotros tenemos que señalar. Entonces, para nosotros trabajar, vamos a utilizar el PIC 16F877. Entonces nosotros arrancamos acá en esta ventana que dice PIC Wizard para nosotros manejar lo que son 16F, 18F y ahí. Y con este de 24 bits nosotros trabajamos los que son 24F y los DSPIC, que ya pues son micros pues más avanzados. Entonces acá nosotros abrimos la ventana de PIC Wizard. Él automáticamente, lo primero que me va a pedir es guardar el programa. Entonces igual nosotros creamos aquí una carpeta y como te digo, él automáticamente aquí simplemente nos va a pedir guardarlo en el punto del computador donde nosotros queramos. Cuando ya nosotros lo hemos guardado, él nos abre aquí esta ventana de configuración. ¿Me confirmas por favor si la estás viendo? Esta es la pantalla de configuración del programa. Entonces, por ejemplo, aquí en Device, yo voy a escoger cuál es el tipo de micro que yo voy a utilizar. Acá en la frecuencia del oscilador, yo por lo general siempre suelo trabajar con 4 millones. Acá configuramos el oscilador, que vamos a trabajar con un oscilador externo. Si hay algunos micros, como los de la familia 18, que ellos vienen para trabajar con un oscilador interno. Entonces acá nosotros seleccionamos la opción del oscilador que nosotros vayamos a trabajar. Y le damos acá este Power Up para encender la alimentación interna. Ya pues aquí ya vienen diversas opciones de configuración, pues de acuerdo a lo que nosotros queramos. Que se resete el micro cuando hay un voltaje bajo,
y lo queremos proteger para que no se pueda ni leer ni sobreescribir, detalles como esos. Acá nosotros tenemos para configurar la ventana de comunicación por RS232 y por I2C. Acá los trimmers internos que manejan cada uno de los micros. Acá tenemos las entradas analógicas que tiene el microcontrolador. Para acá vamos a trabajar con 3. Acá tenemos el tamaño. Él va a trabajar acá la entrada análoga que él va a recibir, él la va a tratar de convertir en una señal digital. Y entonces lo que él realmente va a estar recibiendo es algo más o menos como esto. Sí, regálame un segundo. Estoy buscando acá una imagen, pero no la encuentro. Acá está, ya la encontré. Entonces, básicamente lo que él va a intentar hacer es esto. Nosotros tenemos aquí una señal analógica que es la que va a representar nuestra respuesta del dispositivo, del sensor o la señal analógica que nosotros tengamos en la entrada. Y él lo que va a tratar de hacer es una aproximación digital de esa señal. Y en base a eso, pues va a tratar como de indicarnos cuál es el valor que está tomando, ¿cierto? Entonces, esta señal digital que él la está recibiendo, él la va a tomar en términos binarios, ¿sí? Entonces, acá nosotros le vamos a indicar el tamaño que nosotros queramos de ese vector que él tiene, pues, de ese vector que él tiene
con la información. Cuando nosotros trabajamos de 0 a 255, significamos que estamos trabajando 8 datos, 8 bits, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos de 0 a 1023, estamos trabajando en 10 bits. Entonces, como podemos ver, podemos tener una mayor precisión respecto a la variación que él va a tener, ¿sí? Acá el reloj, lo que nosotros hacemos es configurar el tiempo de muestreo que él va a estar haciendo. Por lo general se suele trabajar con 8 microsegundos. Hay algunos micros que tienen la posibilidad de trabajar con 4, entonces con 4 yo también lo he trabajado y funciona perfectamente. Con 2 ya pues hay veces que como que trata de molestar, por lo que ya es muy rápido, ¿sí? Aquí en otros tenemos la posibilidad de nosotros manejar, hay micros que tienen 2 salidas, hay otros que tienen una salida, y estas son configurables de 3 formas. Captura, para hacer un comparador, y para tener un generador de PWM, ¿sí? Acá pues en este caso no vamos a manejar ninguno, entonces no las habilitamos. Ya después si quieres programamos otra sesión donde podamos explicar esto bien del PWM y eso. Acá, estos son las interrupciones. Las interrupciones son, como su nombre lo indica, valga la redundancia, el micro está generando, trabajando su programa normalmente, ¿sí? Entonces, estas interrupciones son condiciones especiales en las cuales exactamente yo al interruptor le digo, haga usted una pausa en el programa de ejecución normal y evalúeme esta situación. Entonces él pausa y va y evalúa la situación y otra vez vuelve a ejecutar el programa normalmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del PID que nosotros estábamos trabajando, que yo realicé, lo que nosotros teníamos es en el... Espérame, aquí ya lo abro para explicarte bien con el programa. Ta, 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 ta. Acá nosotros lo trabajamos con una interrupción por el trimmer cero, que cada vez el trimmer iba cada segundo sumando con la configuración especial, íbamos contando cuando llevaba 100 milisegundos. Entonces, cuando él completara los 100 milisegundos, hacía una interrupción. Espérame que ahora le di aquí la chiripiorca. Ah, por lo que estamos haciendo aquí la configuración, no me lo deja ver. Espérame, pues vamos acá. Y configuramos de nuevo. Compartir la pantalla. Listo. Acá nosotros tenemos la función normal. ¿Sí? Entonces es la primera vez. La primera vez él acá llega. Entonces, configure todos los pines, el oscilador. Acá configuramos nosotros los trimmers, el PWM, que es con el que vamos a
aplicar el control PID, acá declaramos nosotros nuestras constantes. Todo esto lo hace la primera vez que entre, ¿sí? Y aquí él ya entra a ejecutar el bucle de desarrollo normal del programa. Entonces él llega, lee la señal del sensor, convierte esa señal en un valor que nosotros vamos a trabajar. Lee el sensor, convierte el valor. Lee el sensor, convierte el valor. Internamente, él acá está ejecutando este trimmer, y entonces acá, con esta configuración que nosotros le hacemos, que pues ya más adelante te explico con más calma, acá nosotros damos para que él cuente 100 milisegundos, ¿sí? Entonces acá nosotros le decimos, cuando él ya ha contado los 100 milisegundos, entonces reinicia esta, que es una variable de control, y aplica el control PWM. Y entonces él viene, está acá, configura los pines, comienza a hacer aquí su bucle de desarrollo. Y acá, automáticamente esta variable internamente también se va contando, ¿sí? Entonces viene, lee, convierte. Y resulta que ya se cumplieron los 100 milisegundos. Entonces él viene aquí, ya comprueba aquí que se cumplieron los 100 milisegundos, viene y ejecuta aquí el control. Acá, en este tema, nosotros tenemos guardado toda la interrupción, entonces él ya cumplió con la interrupción, entonces vuelve y nuevamente y ejecuta acá el while. Y vuelve y otra vez, lee el sensor, convierte el valor, lee el sensor, convierte el valor, hasta que espere que otra vez se vuelvan a cumplir los 100 milisegundos. Volvieron y otra vez se cumplieron los 100 milisegundos y él vuelve y entra aquí a la interrupción. Entonces, ya comprobó que se cumplieron los 100 milisegundos, vuelve y otra vez aplica el control PID, da la señal de respuesta por el pin del control del PWM y otra vez vuelve y sale. Y continúa aquí en el bloque. Y así, esas son las interrupciones que él maneja. Entonces, del tema de las interrupciones, pues hay varias opciones que él maneja. Entonces, tenemos, por ejemplo, las que son por los streamers internos. Hay micros que tienen 2, hay micros que tienen 3. Las que son por cambios de estado. Por ejemplo, tenemos para programar tanto un cambio de 0 a 1 como un cambio de 1 a 0. ¿Sí? Está cuando por tanto recepción como por emisión de una comunicación en el puerto serial del micro. Acá, como nos tocó cerrar la configuración, acá la volvimos a abrir. Probamos nuevamente los micros. Vamos a dejar 3 entradas analógicas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, transmisión por RC2, por comunicación serial, la recepción. Cuando se llenan los streamers, que era lo que yo te estaba contando ahorita, por ejemplo, nosotros habíamos configurado este trimmer para que él contara 100 milisegundos. Entonces, cada vez que él contara 100 milisegundos, hacía una interrupción. Tenemos acá los drivers, que son librerías específicas, como estilo, por ejemplo, las de Arduino, que tenemos, por ejemplo, para manejar la LCD, para manejar los teclados, que ya vienen preconfiguradas. Ya nosotros solamente es agregar un par de datos y ya. Entonces vamos a utilizar la LCD para hacer unas impresiones en LCD. Y acá nosotros tenemos la configuración de los pins. Entonces tenemos, por ejemplo, si nosotros queremos, configuramos que es A0, 1 y 3 son nuestros pines análogos. Entonces configuramos que esa es una entrada analógica. Acá el software, por defecto, maneja puerto B como la salida de la LCD. Pero realmente
el micro la está trabajando por el puerto D. Entonces aquí lo único es manejar, poner el puerto D como salida. Entonces acá yo le voy a indicar qué estado yo le quiero para salida. Para manejar la LCD son los 4 primeros, sí, los 4 primeros como salidas y los otros como entradas y salidas, para que él pueda hacer la comunicación con la LCD. Aquí está, como yo te decía, pues para hacer la configuración, los micros que tienen la posibilidad de manejar oscilador interno, entonces acá nosotros se la podemos configurar. Tenemos acá para manejar comunicación, diversos tipos de comunicación. Y aquí es como, esta es como la configuración básica para nuestro micro. Y le damos OK. Y entonces ahora ya tenemos aquí nuestro programa con la configuración inicial. Aquí está el software en blanco. Aquí si nosotros lo quisiéramos correr, él no nos haría absolutamente nada. ¿Sí? Este software, el programa, acá se divide en 3 partes. ¿Sí? Las declaraciones, entonces acá es todo lo que yo voy a utilizar para el desarrollo del programa. Entonces, por ejemplo, habrá situaciones en las que, no sé, a mí se me da la posibilidad de trabajar con funciones. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que hacer una multiplicación, pero entonces yo no quiero tenerla declarada dentro de todo el programa, sino que yo la hago aparte. Entonces, en el momento específico en que yo necesito hacer esa multiplicación, solo en ese momento voy a utilizar memoria para desarrollar ese proceso. Entonces, yo lo que hago es utilizarla como una función externa. La parte de las interrupciones también yo las manejo acá. ¿Sí? Que el tema, como podemos observar acá, el tema de las librerías, él acá tiene la ventaja de que, como te digo, automáticamente me configura de una manera muy sencilla ya todo el software. Entonces aquí él ya automáticamente me carga el punto H, ya me hizo la configuración de los 3 pines como analógicos, me dio la velocidad de lectura y el tamaño del vector que yo voy a utilizar para leer. Y ya nosotros lo utilizamos que vamos a trabajar con un vector de 10 bits. ¿Sí? Aquí la configuración del oscilador, que las interrupciones van a estar apagadas. ¿Sí? Él aquí ya me deja todo el programa listo. Y aquí me carga la LCD. ¿Sí? Entonces, la segunda parte es esta. ¿Sí? Esto es como la configuración del microcontrolador. ¿Sí? Y esto él solamente lo va a ejecutar una vez. Él arrancó el programa, leyó esto y ya, ahí pare de contar. Ya pasa a la tercera parte, que es la que nosotros vamos a configurar ahorita, que es la parte, el bucle que él va a tener desarrollando constantemente. ¿Cómo nosotros desarrollamos ese bucle? Nosotros nos vamos a apoyar del condicional while. ¿Sí? Entonces nosotros le decimos while y le vamos a decir una condición, como nosotros vamos a trabajar aquí un ciclo infinito. Es decir, que el microcontrolador siempre va a estar trabajando, trabajando, trabajando. Entonces la condición que nosotros le ponemos es true, porque verdadero siempre va a ser verdadero. Eso nunca va a cambiar.
y entonces definimos cuál va a ser el espacio de trabajo de este bucle, ¿sí? Entonces él siempre va a estar aquí, dentro de estos dos corchetes, y todo lo que él vaya aquí haciendo, lo va a quedar ejecutando infinitamente, hasta que yo diga que yo haga algo, que el microcontrolador se apague, o bueno, algo por el estilo, ¿sí? Ahora, para nosotros entrar aquí a trabajar con el micro, a diferencia de MATLAB, él sí reconoce el tipo de variables que nosotros estamos trabajando. Entonces, acá en esta parte de configuración inicial, nosotros tenemos que declarar las variables. Bueno, depende de lo que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? Hay variables que nosotros las vamos a utilizar en todo el programa, ¿sí? Hay variables como por ejemplo las que nosotros solamente utilizamos en los for, en los while, ¿sí? Variables que son simplemente de un momento o para ejecutar una tarea específica. ¿Sí? Las variables que nosotros utilizamos, por ejemplo, para los retardos, para las funciones, ¿sí? Son variables que se declaran específicamente para esa actividad que se está realizando. Si, por ejemplo, yo aquí declaro una función y entonces dentro de la función yo voy a utilizar una variable que se llame Pepito. Acá, dentro del while, yo no puedo utilizar esa variable llamada Pepito porque él aquí no va a reconocer esa variable. Me va a generar un error, me va a decir la variable Pepito no existe, ¿sí? A pesar de que yo la tengo acá declarada. ¿Por qué? Porque yo tengo declarada simplemente esa variable para la función, ¿sí? En cambio, si yo declaro aquí en esta parte una variable, como él la primera vez que ingresa la ley, él va siempre a estar reconociendo esa variable, ¿sí? Si yo tengo aquí un for y el for yo lo declaro con una variable i, solamente dentro de ese for yo puedo utilizar esa variable. Ya al momento en que yo me salga de ese for, ya la variable deja de existir, ¿sí? Entonces acá nosotros hacemos la declaración de las variables globales, la que nosotros vamos a utilizar definitivamente. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, vamos a desarrollar un if para que al encender un botón se prenda un diodo. Si yo apago el botón, pues el diodo se va a apagar. Entonces, como nosotros vamos a manejar valores enteros, pues simplemente manejamos con una variable de tipo int. Si nosotros trabajáramos con varios valores decimales, trabajábamos una variable de tipo float. Si nosotros manejamos caracteres, cadenas de caracteres, pues vamos a manejar con una variable de tipo char. Entonces aquí hacemos nosotros la declaración de las variables que vamos a utilizar dentro de todo el programa, ¿sí? Entonces manejamos una variable entera que por ejemplo la vamos a llamar pulsador. Acá por obligatoriedad el software exige que después de terminar una línea se escriba un punto y coma, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es guardar el valor, la posición, el estado que está tomando el pin en ese momento. Espérame que yo tengo acá un archivo para explicarte mejor.
con el programa que nosotros vimos la clase pasada, que fue mi evaluación final del programa de instrumentación, que lo que yo hacía era simular mediante un PIR el, el, mediante un interruptor, perdón, un PIR. Entonces, que cuando el PIR estaba activado, pues el sensor evaluaba la condición que tiene el programa y cuando estaba desactivado, pues él automáticamente me daba como cero, que la temperatura era cero y aparecía un mensaje que me estaba indicando que no había una persona en la habitación. ¿Me confirmas si puedes ver el programa? Listo. Entonces acá, como te digo, acá yo declaré todas las variables que yo iba a utilizar. Entonces acá, esta es una variable de tipo entero básica, corta, porque acá yo solamente voy a manejar valores de unos y ceros. Esta es una variable de int32, de 32 bits, porque aquí yo voy a tener que almacenar la respuesta que tiene el sensor, que como ya dijimos, como es de 10 bits, por eso yo la tengo que manejar en una variable grande. Esta va a ser una variable flotante que representa el valor que toma la temperatura y esta es una variable, una cadena de caracteres que yo utilicé para trabajar en el nivel. Entonces, como podemos ver acá, primera medida, a la variable que yo quiera trabajar, le agrego el valor que yo de la entrada, ¿sí? Entonces acá tenemos, vamos a trabajar las entradas por el puerto B, ¿sí? Entonces yo digo, asigno a la variable, entonces acá le digo, entrada del pin y el pin que yo quiero asignar como entrada. Acá como entrada quedó A2. Y punto y coma. Resulta que los microcontroladores tienen los pulsadores al hacer la activación, entonces él genera como un efecto rebote. Y entonces es una serie de activaciones y desactivaciones, que es algo como lo que nosotros podemos ver acá en la pantalla, ¿sí? Entonces él como que genera una señal tipo diente de cierre. Entonces el micro puede llegar a interpretarlo como que está sufriendo múltiples procesos de activación y desactivación. Para nosotros evitar este proceso, generamos un retardo cuando nosotros hacemos la lectura de la señal, ¿sí? Entonces acá a nosotros le decimos, asígnele a la variable pulsador la entrada del pin A2, ¿sí? Y espere 90 milisegundos. Acá viene con la función delay. Acá yo le programo el tiempo, el,
tipo del tiempo, si son milisegundos, microsegundos, segundos, y aquí el valor, y siempre punto y coma, ¿sí? Acá yo le puse un valor pequeño, aprovechando a la configuración que yo tengo, lo que yo hago es, para evitar también ese efecto rebote, tanto en la entrada del pulsador, yo lo que hago es un filtrado con dos condensadores. Y así eso me permite poder reducir el tiempo de retardo que yo le doy al microcontrolador. Sí, entonces como nosotros podemos observar acá, ya cambió la pantalla, tenemos acá nuestro pulsador que va conectado aquí a una señal de la alimentación de 5 voltios. Tenemos acá nuestra señal que va conectado al micro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta señal? Se supone que aquí, cuando está desactivado, entonces tiene la conexión con la resistencia a la tierra y ahí nos está llegando un cero lógico para el microcontrolador. ¿Sí? Cuando yo tengo aquí nuestro pulsador activado, ¿qué pasa? Viene aquí la corriente y él tiene dos caminos. Uno, que es coger por la resistencia, o dos, coger libremente para el microcontrolador. Y entonces podemos decir aquí, en cierto sentido, que como la corriente es perezosa, entonces él lo que hace es coger el camino fácil. Y viene aquí directamente al microcontrolador y ahí estaríamos recibiendo nosotros nuestro uno lógico. ¿Sí? Acá yo tengo dos condensadores de 0.1 microfaradios que lo que me hacen es una especie de filtrado. Entonces permiten que la señal sea más pura, más directa, sin tanto ruido. Y eso lo que me permite es poder manejar un tiempo de retardo más pequeño. Yo también podría conectarla acá directamente sin los condensadores y entonces tendría que acá aumentar el tiempo del retardo a un promedio de 200 milisegundos. Listo. Entonces ahí ya tengo en la variable el valor que está representando el pin y entonces ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esa información? Entonces vamos a hacer uso del conditional if. Entonces aquí es igual. Tenemos nuestro if, vamos a poner nuestra condición, entonces la condición es que pulsador, como estamos evaluando, ponemos doble igual, sea igual a 1. ¿Sí? Entonces ahora le indicamos a él qué es lo que tiene que hacer cuando se cumple esa función. Acá, Pixel permite la opción de trabajar sin corchetes cuando yo solamente estoy utilizando una línea, como en este caso. Entonces, yo simplemente digito aquí la función encender, que es output. Hi, ahí le estoy diciendo, póngame en alto. El pin B0. Y ya yo termino. ¿Sí? Aquí él automáticamente, cuando yo tengo solamente una línea, entonces él ya sabe que es solamente hacer esto y ahí ya termina el if. Entonces yo aquí ya puedo declarar mi else y la misma manera. Entonces, como yo solamente voy a ejecutar una línea, pues lo pongo sin paréntesis. Si yo hubiera hacer más actividades, entonces yo tendría que utilizar dos o más líneas que, por ejemplo, voy a aprender más de un LED, voy a realizar más de una actividad, automáticamente yo tengo que poner la información entre corchetes. Entonces yo vengo,
abro el corchete, cierro el corchete, ¿sí? Y dentro del corchete, pues va a quedar todo lo que él va a tener que hacer mientras que la condición sea verdadera. Acá viene una de las diferencias, por ejemplo, con MATLAB, que era lo que nosotros estábamos hablando de la forma como cada software estructuraba las condicionales. Acá, Pixel y Arduino no tienen la necesidad de que yo le indique, de que yo le ponga acá el end al final. Él simplemente va a saber la información que está dentro del corchete es lo que él tiene que hacer. O acá, la línea que le continúa es la información que va a corresponder al ELF. Y aquí ya automáticamente, pues entonces nuestro programa termina. Vamos a trabajar este por el puerto C, porque listo. Entonces acá, para nosotros poder correr nosotros nuestro programa, verificar que todo está en teoría funcionando correctamente, vamos aquí a la opción de compilar. Y entonces acá nosotros le decimos que él construya aquí el punto H y todos los archivos que el micro va a necesitar para poder leer el código. Entonces acá tenemos errores de sintaxis. Aquí habíamos escrito era BO. Y es B0 y punto y coma. Y entonces así vamos revisando. Aquí él nos va haciendo más o menos un cálculo estimado de cuánto es la memoria RAM y la memoria ROM que nuestro micro va a estar utilizando. La idea, por lo general, lo ideal es no trabajar un micro por encima del 15% de RAM para que pues el micro pueda tener como la capacidad suficiente de poder responder a todas las tareas que nosotros le estamos diseñando, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nuestro programa listo. Ahora vamos a Proteus y hacemos un montaje normal. Buscamos nuestros micros. Vamos a utilizar la resistencia. El botón, los LEDs. Acá Proteus maneja no, entre la resistencia, el botón, el LED.
Acá como Proteus maneja una serie de diodos LEDs que son animados, se prenden, se apagan. Vamos a utilizar este que sea de color amarillo. Y nosotros hacemos acá el montaje normal. Oscar, una pregunta. Señor, Es que revisando ahorita la rutina en el programa de PIC, vi que pusiste la misma respuesta tanto en el if como en el else. ¿No debería ser el else low pin B0? ¿cómo así? O sea, ya ahí te comparto el programa. Es que donde dice else, o sea, se supone que él va a evaluar la condición del pin. Entonces ahí no debería decir low, en eso, ahí me está señalando. Sí, tienes toda la razón. Exacto. Porque si no, no habría, seguiría igual, prendido. Listo. Tenemos acá ya listo todos nuestros componentes y pues procedemos a hacer el montaje normal. Entonces acá, ¿sabes manejar estas etiquetas? Eh, sí, pues como para poner que él mande la señal hasta el otro lado, sí creo que sí yo lo he hecho. Y lo que él me hace es conectar acá. Por ejemplo, acá yo tengo la entrada. Vamos, acá se ve más bonito. Tengo aquí la entrada supuestamente del interruptor, entonces se acaban dirigiendo 5 voltios. Aquí entonces lo que yo haría es poner No similar y lo llamas igual. una batería exactamente. Y entonces lo que hago es acá ponerle la misma etiqueta y la llamo de la misma manera. Y entonces ahí es lo que hace es conectar esta punta de la entrada de la batería aquí con la entrada del interruptor. El pulsador. Ajá. Ok. Y lo mismo acá el caso de la salida. Entonces conectaré aquí esta salida, aquí al pin C2. Una pregunta, Oscar. ¿Esa estructura del PIR me la copiaste de otro circuito o eso ya lo tenía preestablecido Proteus? No, ese yo la copié.
Entonces Ok, acá era lo que yo te estaba comentando, que acá como yo tengo el interruptor conectado con dos pulsadores, es lo que me hace es un filtrado, tratándome de reducir el riesgo del rebote que te había mostrado con el interruptor. Entonces, sí, ah, quitémosle esto para que no nos confundamos. Y cambiémosle entonces aquí el nombre por pulsador. Y acá estas etiquetas automáticamente las reconoce en mayúscula. listo. La alimentación del micro sí ya Protoss la toma por default, ¿cierto? ¿Y ve? La alimentación del micro también hay que ponerla o ya el micro lo asume. En la opción del Power Up Timer, esa es la alimentación para la simulación. Entonces él automáticamente Ah, yo ahí listo, le ok, estoy indicando que él tiene que estar alimentándose. listo. Nos configuramos acá nuestra resistencia de protección a 220. Y ahora acá, para cargar el programa, aquí tienen la opción de Program File. Lo que yo hago es cargarle el punto H que Pixel me genera. Entonces yo voy, busco en dónde está mi programa, taller, if, y aquí él me genera dos códigos. Uno, que se ve como con el simbolito del programa de Pixel, y otro que es un punto .conf. Lo que yo hago es simplemente señalarle este, que es el punto .exe. Configuramos aquí la frecuencia y corremos la simulación. Si decía, ahí ya encendió nuestro LED. Si yo lo quito de acá, ahí ya se apagó. Prende, apaga, prende, apaga, Excelente. prende, apaga. Y él ya ahí está ejecutando nuestro condicional. Entonces, por ejemplo, Ok, en el caso del programa que yo te dije que había desarrollado en la fase final, pasa exactamente lo mismo. Si nosotros observamos acá el código, entonces eso es lo que yo te digo. Pixel tiene la ventaja de que él me va señalando los bloques de código, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como un bloque de código está conformado por un paréntesis abierto y por un paréntesis cerrado, él a mí me indica si yo tengo este paréntesis aquí abierto, en dónde yo le estoy cerrando, que es acá, donde el paréntesis que se cierra se pone de color azul, ¿sí? Entonces yo ya sé que todo esto que está aquí encerrado, ahí está, que todo esto todo el mismo párrafo. encerrado Ajá. es lo que se está ejecutando aquí en este primer if. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía? Cuando el PIR esté activado, entonces usted va a hacer todo esto que yo tengo aquí adentro.
que va a medir la temperatura, que va a hacer pues todo el proceso de control, que como maneja tres niveles, entonces de acuerdo a cada nivel qué es lo que va a ejecutar, ¿sí? Y que cuando esta condicional no se cumpla, cuando sea falsa, entonces él viene y empieza a ejecutar acá. ¿Sí ven? Yo acá tengo un pie de nota para indicar que este es el final de la actividad del PIR cuando está encendido. Y entonces aquí empieza la actividad del PIR cuando está apagado. Entonces aquí yo simplemente le digo, apague estos que son los LEDs que indican el nivel, prenda este, que es un LED que yo le estoy indicando que yo le tengo preparado para indicar que el PIR está apagado, y imprima, muestra un mensaje donde indica que la temperatura es 0 y un mensaje que diga que no hay personas en la habitación. Entonces pasa acá exactamente lo mismo. Que no era. Míralo aquí. Y entonces acá nosotros tenemos nuestro programa. Entonces él ejecuta exactamente lo mismo. Yo corro acá mi programa y entonces él lo primero que hace es esperar a que el computador lo ejecute. Bueno, acá yo le había modificado esa es la otra. Si yo le hago modificaciones al código, tiene que estar Proteus pausado, sin estar simulando. Yo voy, hago las modificaciones, compilo el archivo y ahí sí pasa a ejecutar Proteus. Y él ahí como que automáticamente actualiza el programa. Como O acá sea, pausa, modifica y vuelve y sigue. sí, por ejemplo, resulta que Pixel maneja una función que se llama toggle, y él lo que hace es simplemente cambiar de estado. ¿Sí? Entonces, vamos al programa, que es este. Acá, con Pixel, otra cosa que hay que tener en cuenta es que él solamente va a estar compilando y ejecutando un archivo, y es el primero que abre. ¿Sí? Es decir, si yo en este momento, el primer archivo que yo abrí para nosotros empezar a trabajar fue este que se llama if. ¿Sí? Si Oscar, espérate que resulta, no estoy viendo el pique. este es el Ok, primer programa que yo abrí, entonces este es el programa que él está trabajando. ¿Sí? Si resulta que, no sé, yo me acordé de algo, se me dio por algo cambiar este programa, él va a guardar la información, pero no va a compilarlo. Entonces, cuando él lo compila, es que él crea el archivo .exe, que es el que va a estar leyendo el micro. ¿Sí? Entonces, si yo acá en este momento le hago cualquier modificación a este programa, a este archivo que se llama proyecto final, el micro en la simulación no lo va a cargar. ok, Porque a pesar de que el archivo lo está guardando, pero él está creando la compilación, es a este primer archivo que yo abrí, que es el archivo que se llama if. Él es el único que me está compilando. Entonces es el primer archivo que yo abra. Es el que él me va a hacer el proceso de compilación. ok. Entonces aquí vamos a cambiar el archivo. ¿Sí? Entonces ahora yo le digo a él, con la función toggle, cambia el estado que tiene el pin B0, ¿sí? Entonces él llega y viene.
lee que el pin está en 1, lo pasa al 0. Acaba el if. Vuelve y lee. Está en 0, cambia a 1. Termina el programa. Vuelve y lee. Está en 1, cambia a 0. Ok. Entonces lo que yo te iba a decir era esto. Ya nosotros aquí hicimos una modificación. ¿Sí? Como es el primer archivo, entonces ya nosotros tenemos la certeza de que Pixel va a generar el punto X con esta información que nosotros estamos aquí trabajando. Entonces lo que hacemos es simplemente compilamos. Y aquí nos generó un error porque este es con doble G. ¿Con qué comando se puede hacer para compilar? La verdad es que me corchas. Ok, Pues porque yo listo. lo trabajo acá directamente a la opción compile y aquí yo le digo construye todo. Ok, ok. Y ahí él automáticamente me genera las modificaciones, qué errores tiene, etcétera, etcétera. Y él hace la compilación normalmente. Sí sé que por comando se puede hacer, pero no le he manejado bien. Pues no me parece nada complicado hacerla acá, por este lado. Entonces, listo. Aquí yo ya lo compilé. Entonces, el archivo if.exe ya va a tener la información de que se va a ejecutar solamente un if, que cuando sea uno, pues va a cambiar de estado. Esa es la información que ya va a tener acá el micro. ¿Sí? Entonces, como te digo, yo acá tengo el micro sin hacer simulación. Fui al archivo de Pixel, hice la modificación, cambié el if, generé el punto .exe y ya aquí el archivo que tiene cargado el micro, sin yo haberle hecho absolutamente nada, es el archivo .exe con la información con el toggle. Sí, entonces yo aquí ya no tengo que hacer absolutamente nada, simplemente ejecuto mi simulación. Sí, entonces aquí, como yo lo tengo activado, entonces aquí él está cambiando. Lee, entra, lee un 1. Aquí él está recibiendo el 1. Entonces está ejecutando el if. Entonces él viene, entra, lo ve encendido, lo apaga. Lo ve apagado, lo enciende. Sino que como nosotros no le pusimos un retardo, pues él lo está haciendo a la velocidad de la luz. Sí, claro, eso es por eso. Entonces, paso prosiguiente a hacer, generarle un retardo para que me permita hacer la visualización. Entonces Por ahí pongamos de que 500 unos milisegundos. 500. Sí, listo. Entonces igual, como vamos a hacer una modificación del programa, entonces yo acá detengo la simulación, ¿sí? Voy al programa de Pixel, entonces voy aquí a Pixel, hago la modificación que tengo que hacer, que es agregarle el delay, compilo, aquí ya me genera el punto exe y nuevamente yo puedo ir a el programa en Proteus. ¿Sí? Y entonces aquí ya lo único que yo tengo que hacer es simplemente correr la simulación. Entonces aquí ya podemos ver que la ejecuta con más calma. Ok. Entonces por lo menos eso es lo chévere de trabajar con este software, que yo simplemente necesito hacer la compilación y ya automáticamente él me carga. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, Oscar. Ese compilador, digamos, es por lo que es como
el más comercial, digamos, en cuanto al MPLAB, es por lo que el MPLAB necesita licencia o algo así. Yo lo utilizo por lo que te digo, la facilidad que él me ofrece para trabajar. ¿Sí ves? Entonces, por ejemplo, él automáticamente en la pantalla de programación, como él trabaja en lenguaje C, entonces pues es más facilidad para yo generar todas las instrucciones. ¿Sí? Y la configuración, que lo que te digo, la configuración, como yo te la expliqué, fue una Ah, sí, sí, cuestión sí, sí. muy sencilla. Simplemente él va indicando qué es, cómo usted lo quiere y usted tin, ahí lo cuadra y listo, ya le funcionó perfecto. Mientras que usted más la pues tiene que, por ejemplo, manejar los tipos de memoria, que si lo va a poner como entrada, pues va con una instrucción, que si lo pone como salida, pues va con otra instrucción. Él también permite hacer eso. Sí, hay varios programadores que también lo manejan de esa forma. Pero pues a título personal es como matarse uno pendejamente. Sí, ya el programa a Ok, usted sí, sí. le ofrece una forma sencilla de hacer las cosas, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, pues es como el programa, desde que yo empecé a trabajar, desde que yo empecé a programar, he trabajado con este software. Entonces, así como dice el refrán, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Pues ya más o menos es Ok, lo que yo entiendo y lo que yo he trabajado, ¿sí? perfecto, perfecto. Ok. Bien, entonces igual este aquí. Aquí, él automáticamente, cada vez que nosotros vamos compilando y vamos generando el archivo .exe, él automáticamente se va guardando. Entonces yo aquí perfectamente así manipulé el programa, hice la simulación, perfectamente puedo cerrar el programa y yo sé que no voy a perder la información. Otra herramienta bastante chévere, interesante, es que él tiene una base de datos de microcontroladores. Sí, entonces de acuerdo a ciertas características que yo necesito, entonces él me permite acá. Yo voy aquí en la opción Tools, acá, Device Selector. Y entonces él me ofrece una base de datos de microcontroladores. Acá esta versión es viejita, es como la 2012. Entonces muy probablemente esté un poquito desactualizada. Aunque aquí ya aparecen unos 18F y unos DSPIC. Entonces esperamos a que se le dé la gana de abrir. Y acá, entonces, por ejemplo, él me muestra esta ventana. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a todas estas características, él me va a decir, usted puede conseguir estos microcontroladores que cumplen con esa función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Excelente. yo necesito Muy hacer un bien. programa básico, este que estábamos trabajando ahorita, prender y apagar un diodo. Entonces, yo perfectamente me puedo bandear con un microcontrolador de 1 a 8 pines. Y entonces él dentro de su base de datos, acá me busca cuáles de estas familias que yo le tengo aquí habilitadas cumplen con esa función de tener de 1 a 8 pines. Entonces ahí esperamos a que responda y listo. Entonces ahí él me las muestra. Él dice, de acuerdo con la base de datos, yo tengo 29 microcontroladores que cumplen con esa característica. Y entonces, ¿qué tienen? Ah, bueno, entonces, ¿qué tienen? Tanta ROM, tanta RAM, aceptan tantos datos, tienen tantos streamers y además tienen estas características. Entonces, ¿qué tienen? ¿Qué puertos ADC para poner señales, pines TCP para hacer lo que te decía del PWM,
tienen comparadores, tienen, bueno, ya cuando son los 18F y los DSPIC de más pines, pues que ya tienen que USB, que C, todas las características que él tiene, y entonces ya, bueno, yo entro a analizar. Ah, bueno, entonces a mí me puede servir este o me puede servir este, de acuerdo pues con lo que yo necesite, las características específicas para cada programa. Sí, entonces eso es muy, muy chévere de este software. Ok, sí, muy bueno. Bien, entonces ahora vamos a abrir otro programa. Con el mismo micro para entonces nosotros entrar a trabajar lo que te explicaba de las señales, conversor análogo digital, se me lengua la traba. Hágale, hágale. Para que nosotros entremos a trabajar con el if anidado. Entonces le vamos a decir lo que te decía. Vamos, por ejemplo, a simular que es un sensor y tiene 5 características. Anidado. Listo, entonces configuramos acá. El micro igual nuevamente. Oscilador de 4 micros. Y es que por lo menos, por ejemplo, acá en el tema de las simulaciones, no, a pesar de que nosotros le indicamos que vamos a trabajar con un oscilador conformado por un cristal, no en la simulación, él no, si es que él simula perfectamente. Habilitemos aquí 1, 2 y 3. Veamos acá. Y entonces, si ves que él acá automáticamente nos cerró todo y ya quedamos solamente con esta ventana. Ok. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con la señal del sensor que ya programamos, que es de 10 bits, entonces programamos una variable entera. Y
declaramos nuestro sensor. Entonces, acá también nosotros, por ejemplo, podemos ver la funcionalidad que tiene acá nuestro while, que todo lo que esté acá adentro, él lo va a ejecutar siempre y cuando la condición se cumple, ¿cierto? Entonces, como nosotros acá tenemos una condición, la condición es que verdadero sea verdadero. Y entonces, pues verdadero siempre va a ser verdadero. Entonces acá nosotros vamos a quedar en un ciclo infinito. Entonces ahora, lo que tenemos que hacer es configurar la entrada, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos que indicarle, con esta función vamos a activar el canal. Acá, el, cada pin, sí, cada pin, él está analizando como un canal. Entonces, este es para él el canal 0. Aquí en el pin del puerto A1 sería el canal 1 y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos que indicarle a él cuál es el canal. Entonces, mira, aquí él nos está mostrando los tres. Entonces, este para él es el canal 0, este es el canal 1, este es el canal 2. Entonces nosotros le tenemos a él que indicar, primera medida, cuál es el canal que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Si yo lo puedo declarar tanto acá, dentro del while, como simplemente lo declaro acá por fuera. Entonces él simplemente, apenas cuando lee cuando arranca el programa, activa el canal que yo le diga, sea el 0, sea el 1, ¿sí? Y ahora lo que yo paso a hacer es a leer ese puerto. Entonces yo le digo que en la variable sensor, como yo estoy asignando, entonces utilizo solamente un igual. Entonces esta es la función que él utiliza para leer un canal, una señal ADC. ¿Sí? Y entonces ya aquí, dentro del sensor, yo tengo, dentro de la variable sensor, yo ya tengo la información cargada del micro. Y yo lo que hago acá es simplemente poner un pequeño retardo. Y entonces ahora yo ya voy a entrar a trabajar con esta señal. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Unifanidad. Esta señal, como yo te la estaba mostrando aquí, entonces él va a hacer una señal que nosotros la configuramos que es de 10 bits. De 10 bits significa que va a ir desde 0 hasta 1024. Sí, 1024 datos. ¿Sí? Son 1024 datos los que manejan la información de 10 bits, que es 2 a la 10, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa información? Que como yo arranco desde 0, entonces me va a bajar 1. O sea que realmente yo voy aquí es a estar trabajando con 1023 datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el sensor, cuando el microcontrolador esté recibiendo un 0 analógico, ¿sí? Que no haya voltaje,
cero de información. Entonces él va a estar recibiendo cero, él va a estar interpretando eso como un cero. ¿Sí? Cuando el pin analógico está recibiendo los 5 voltios, él automáticamente eso lo va a estar interpretando como un 1023. Entonces era lo que yo te mostraba acá en la imagen. Oscar, o sea que lo que hace es como tomar esa señal y la muestra en 1023 partes, digámoslo así. Exactamente. Acá, él lo que va a hacer es esto. Tratar de darme un valor, un punto en términos digitales de la señal. ¿Sí? Entonces él va a partir, esta es la señal máxima, entonces la amplitud, él la va a partir en 1023 pedacitos. Y él va a tratar de hacer como esa comparación, ¿sí? Entonces cuando la señal llegue, por ejemplo, aquí a la mitad, entonces él va a estar recibiendo del sensor, en el sensor supuestamente nos va a estar botando 2.5 voltios. Entonces va a ser una señal que, digamos algo, va a estar acá, ¿sí? Entonces él interpreta aquí cuántos pedacitos hay para llegar hasta aquí, hasta este punto. Entonces él dice, ah, bueno, aquí hay 512 pedacitos, entonces él lo está interpretando como un 512. Entonces él no está trabajando con 2.5 voltios, sino está trabajando con un 512. La formación binaria de 512, ¿sí? Que si llega al 70%, entonces él no va a recibir, por ejemplo, 3 voltios. ¿Sí? Por ejemplo, la señal que el sensor bota 3 voltios. Entonces él aquí no va a estar interpretando esos 3 voltios, sino que, por ejemplo, digamos un ejemplo, aquí hay 700 pedacitos. Entonces él va a trabajar es con un 700 y él esa señal la va a interpretar es como un 700 en binario. ¿Sí? Y entonces ahí nosotros entramos a hacer. Tenemos dos opciones. ¿Sí? Convertimos esa señal en un valor que nosotros podamos interpretar, es decir, que vaya de 0 a 5 para nosotros tratar de hacer esa interpretación, ¿sí? O podemos trabajar directamente con el valor, es decir, trabajar con una señal de 0 a 1023. Entonces, cuando nosotros decimos trabajar con un valor, hacer la conversión para tratar de nosotros interpretar esa señal en términos de 0 a 5 voltios, nosotros debemos trabajar con variables de tipo enteras. Aquí las flotantes él no las trabaja muy bien, ¿sí? Entonces, para hacer eso, nosotros vamos, por ejemplo, a utilizar lo que yo les explicaba en la primera en la primera sesión, nos vamos a beneficiar de un vector, ¿sí? Entonces, la variable sensor yo lo voy a convertir en un vector. Yo le voy a decir que este vector tiene dos posiciones, ¿sí? En la primera posición, yo voy a guardar el valor que yo estoy leyendo del sensor, ¿sí? Y entonces yo le digo acá, en la posición 0 del vector sensor, guarde la información que usted está leyendo del canal ADC que ya habilitamos acá, ¿sí? Oscar, qué pena, no estoy viendo la ventana del Pixel. Acá. Entonces Ok, yo acá listo ya. decidí convertir aquí, en vez de yo utilizar una variable para guardar la lectura del sensor,
y otra variable para guardar el valor con el que nosotros estamos trabajando, yo decidí aquí convertir esta variable en un vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite trabajar con una sola variable, entre comillas, y guardar ahí toda la información que yo le quiera suministrar? Entonces, acá, en la posición 1, las posiciones arrancan desde 0. Entonces, la posición 1, la primera posición que él tiene es 0. ¿Sí? Entonces, yo le digo, en la primera posición del vector sensor, guarde la señal que usted está leyendo del sensor, de la entrada análogo digital. ¿Sí? Ahora yo le digo que en la posición 1, que en la posición 2, perdón, lo que usted va a hacer es, esa información que usted leyó, la va a multiplicar por 5, y esto usted le va a dividir en 1023. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer así? Cuando a él le llegue la señal máxima, por ejemplo, que es 1023, él coge y lo multiplica por 5 y lo divide en 1023. Y entonces ahí la respuesta que él va a tener es 5. Entonces acá, esta posición del vector, cuando tiene la posición máxima, va a valer 5. Sí, entonces ahí ya nosotros vamos a estar entrando a trabajar en un rango que va de 0 a 5. ¿Sí? Para nosotros tener una idea más aproximada de lo que es la entrada de la señal como tal. Ya si nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de ir evaluando periódicamente, nos queda más fácil trabajar directamente con la señal. Con los 1023 datos, pues se puede trabajar directamente igual. ¿Sí? Entonces pasamos a hacer nuestro comparador. Y entonces acá nosotros vamos a utilizar este vector indicándole siempre la posición que nosotros vamos a utilizar. Entonces que cuando sea menor o igual, vamos a trabajarlo de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 5. Vamos a trabajar, por ejemplo, esos tres intervalos. ¿Sí? Entonces igual, pasamos a lo que estábamos viendo la vez pasada. Acá, como vamos a utilizar más de una función, utilizamos corchetes. Entonces le decimos que cuando el sensor esté por debajo de 2, me prenda el pin B0. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Él automáticamente, yo le doy una instrucción y él la ejecuta. Y el auto, a partir, a menos de que yo le diga, él no va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo prenda, automáticamente yo también tengo que indicarlo que él lo tiene que apagar. Entonces, así, de la misma manera, como yo le digo que prenda el pin B0, de la misma manera yo tengo que decirle que apague los otros pines. Entonces aquí ponemos output, low, apague el pin B1 y apague el pin B2, ¿sí?
Listo, entonces, esa es la parte de código que él va a ejecutar cuando sea verdadero. Ahora, ¿qué pasa cuando sea falso? Entonces resulta que cuando sea falso, aquí es donde Cristo empieza a aparecer, porque lo que yo les indicaba, dentro de este else debe quedar todos los otros if y así sucesivamente. Entonces lo que yo hago es simplemente me corro un poquito. Entonces, si no es falso, si no es menor o igual a 2, entonces va a ser otra comprobación. ¿Sí? Entonces venimos a indicarle que si la variable sensor Si es igual o menor que 3, algo así. sí, exacto. Si es mayor que 2, entonces hasta 2 hace verdadero aquí esta función, este primer condicional. Si por ejemplo llega a valer 2.1, ya automáticamente lo haría falso. Entonces decimos que tiene que ser mayor que 2 y, porque ya va dentro de un rango específico, Menor que 4, ¿qué? tiene que exactamente ser menor o igual que 4. Entonces ahora le indicamos a él qué es lo que él tiene que hacer cuando esa condición sea verdadera. Entonces va a ser estas mismas 3 líneas de código, pero entonces ahora va a encender B1 y me va a apagar las otras dos. Apaga B0 y apaga B2. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar si no es mayor que 2 ni menor que 4? Entonces automáticamente a nosotros nos queda solamente una condición, que es mayor que 4 o es 5. ¿Sí? Va a estar dentro de nuestro último rango. ¿Sí? Entonces automáticamente le indicamos qué es lo que él tiene que hacer en ese caso. ¿Qué va a hacer? Pues simplemente encendernos el último, el último LED, porque ya sabemos que es en el último, la última opción de rango que nosotros tenemos. Entonces, ¿sí ves? Acá tenemos el último condicional ejecutado, su parte verdadera, su parte falsa. Y acá tenemos el primer condicional ejecutado, entonces su parte verdadera y toda esta viene a ser su parte falsa. Como podemos observar, aquí él tiene indicado que acá comienza esa parte falsa y hasta acá viene a terminar la parte falsa. ¿Sí? Acá igual. Este arranca su parte verdadera aquí, termina aquí. Este arranca su parte falsa aquí, termina aquí. Y entonces ahí en teoría venimos, compilamos el programa. Oscar, tengo una inquietud. Señor, Si yo quisiera, entonces en teoría, por ejemplo, registrar esos saltos que decías ahora de 2.1, 2.2, 2.3, en ese caso tenía que tener una resolución mayor, o sea, mayor a 1024, entre más podía registrar eso. ahí sería mejor trabajar directamente con los 1023 datos. Ok. ¿Sí? Porque entonces ahí él sí, él ahí va a tener una resolución de 4.88 milivoltios.
¿sí? Entonces, cada 4.88 milivoltios, él va a recibir un dato. ¿Sí? Entonces, en 4.88, él recibe un 1. En Ok. 9. El Bueno, doble, tal, doble, ajá. va a recibir el 2 y así sucesivamente. Aquí Ok, nosotros la estamos restringiendo. Esa información que nosotros la estamos recibiendo, la estamos nosotros restringiendo a 5 datos. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces ahí sí es mejor ya uno entrar a perfecto, trabajar directamente con la variable que está almacenando la información que se lee en el sensor, porque ahí sí ya nosotros vamos a perfecto. trabajar teniendo una mayor, exactitud. Listo. Ahora aquí nuestra señal analógica nosotros la vamos a simular con un potenciómetro. Acá, todo lo que acá en la librería diga active es que se puede simular, que genera alguna simulación de algo, un tema visual, se deja ver cómo trabaja. Entonces acá tenemos nuestros 3 diodos LED. Y los conectamos aquí al... Oscar, una preguntita ahí adicional. Ese Señor, programa de Pixel también tiene la opción de uno poder programar, digamos, de forma de diagrama de flujo o algo así. no, él es solamente programación en C. Entonces ahora aquí le cargamos el otro programa. Entonces vamos a poner aquí un
medidor. Para pues más o menos tener una idea de cuánto es la señal que está entrando. ¿Sí ves? Entonces aquí a medida que yo voy aumentando el voltaje, él va aquí cambiando los valores, sino que los últimos, entonces lo que yo te decía era que nosotros entrábamos a trabajar directamente con el valor que tenemos del sensor. Ya no manejamos un vector, sino que manejamos directamente ya no manejamos aquí un vector, sino que manejamos una variable sencilla. Y entonces aquí es donde viene, en cierto sentido, lo complicado, porque es nosotros saber cuál es el valor que él va a tener, por ejemplo, para nosotros trabajarlo aquí menor o igual que 2. Sí, entonces nos toca es a nosotros hacer el procedimiento que teníamos antes internamente en el micro. Una regla de 3. Entonces igual decimos que si a 5 voltios tenemos 1023 datos, entonces en 2 voltios, ¿cuántos datos tendríamos? Y pasamos entonces pues a hacer nosotros esa multiplicación. 2 por 1023 dividido en 5. Nos dice que él está interpretando 409.2. Lo trabajamos simplemente como 409. Entonces ahora, ¿cuánto es? Si valdría 4. Es igual 4 por 1023 dividido en 5. Da 818.4. Trabajamos como 818. Ah, debemos borrar el de acá. Acá teníamos un problema que le estábamos apagando y prendiendo al mismo tiempo.
Hasta aquí ya podemos observar. Si nosotros lo bajamos por debajo de 4, si ves aquí está entre 2 y 4, prende el segundo. Cuando está por encima de 4, prende el último. Y cuando es menor a 2, prende el primero. Entonces ahí la clave era lo que te estaba comentando, manejar el tema de los corchetes, indicarle a él desde dónde inicia ese if anidado y hasta dónde termina. Y entonces la estructura que estábamos manejando en MATLAB pues es similar. Tenemos el if, la condición y la acción que él va a ejecutar. Con la diferencia pues en que MATLAB nosotros manejábamos un end para finalizar la estructura del condicional y aquí nosotros simplemente trabajamos con corchetes. Yo creo que pues por el día de hoy dejemos hasta ahí, compañero. Hasta el momento has entendido bien más o menos lo que te he explicado. Sí, Oscar, es interesante y pues el tema es que es muy importante saber eso, o sea, el tema de la estructura lógica es vital para poder que uno pueda desarrollar los programas pues de una forma clara y pues sacarle el jugo a todo eso, el código, pues dominando esa estructura lógica se puede hacer muchas cosas. Sí, claro. Listo, entonces eh, cuadramos la otra reunión para mañana, para continuar mañana. Pues Oscar, te iba a decir, yo mañana tengo, pues a estas horas voy a estar ocupadito, la verdad, porque tengo otra conferencia, entonces creo que sí quedaría como difícil, porque me chocaría con esa conferencia. Porque la otra que yo había planeado hacer, entonces espérame para Porque la calcular una única que vez. de pronto